Shalom a todos nuestros amigos y hermanos, bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion no callaré. Recordamos a todos nuestros hermanos y amigos que este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. El ministerio ha creado un ciclo de estudios llamado Perlas de la bendita Torah. Y como estamos cercano al día de Shabbat, hoy queremos compartir con ustedes el siguiente estudio. Yeshua y el día de Shabbat. Preguntas y respuestas. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a empezar a ver si Yeshua realmente vino a cumplir lo que su padre le ordenó. Y vamos a empezar por el libro de Mateo, capítulo 5, 17, 19 y 20. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta para que puedan cumplirse en plenitud. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, mandamientos, ordenanzas, y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su discernimiento y obediencia a los preceptos no es mucho mayor que la de los intérpretes de la Torá y los perushim, los fariseos, de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuáles son los mandamientos, pequeños o menores, según la enseñanza de Yeshua en los capítulos 5, 6 y 7? Los mandamientos de la Torá en sí mismo, tal como se dieron, vamos a ver un ejemplo para que podamos ir desglosando y entendiendo poco a poco este sencillo estudio. Mateo 5:21. Han oído que fue dicho a vuestros padres: no asesinarás, y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. Éxodo 20:13. Si como lo oye los mandamientos de la Torá, dada a nuestros padres, son considerados por Yeshua como pequeños, Catán, pero no anulados como enseña el mundo cristiano, y es necesario obedecerlos y enseñar a los otros a que también los obedezcan. Verso 19. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos, mitzvot, y ordene así a otros, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los cielos. Bien, Yeshua es la Torá viva, y Yeshua, como el maestro oficial de la Torá, renovó, ajustó, elevó y finalmente completó cada mandamiento que su padre le había ordenado. Así que esto nos exige que nuestro discernimiento y obediencia a los preceptos de la bendita Torá, los cuales fueron renovados en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, deben ser mucho mayor que la de los intérpretes de la Torá, los fariseos, ya que en su resurrección hemos leído y recibido su mismo
Ruach, su misma vida de santidad, y somos una nueva creación con una Torá superior contenida en la vida del Mashiach, la Torá hecha carne, que habitó y se hizo tabernáculo entre nosotros. Mateo 5, del 21 al 26. Yeshua vuelve a decir otra vez: han oído que fue dicho a nuestros padres: no asesinarás, y cualquiera que cometa asesinato será sujeto a juicio. Éxodo 20:13. Este mandamiento en sí mismo es pequeño. Vamos a ver cómo fue renovado este mandamiento para nuestro Adón Yeshua, la Torá viviente. Verso 22 de Mateo 5 dice así: yo les digo que quien se enoja con su hermano a la ligera sin razón alguna, se hallará en peligro de juicio, y cualquiera que le diga a su hermano raká, que quiere decir te escupo, será responsable ante el Sanedrín. Y cualquiera que diga eres un cobarde, incurre en la penalidad de quemarse en el fuego en el Geinón. Mateo 18:17. Por tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, deja allí tu ofrenda, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces regresa y ofrece tu ofrenda. Arréglate con tu acusador rápidamente, mientras tú y él están en el camino al tribunal, para que en algún momento el adversario no entregue al shofet, al oficial de la Torá, y el shofet te entregue al juez y seas echado en prisión. Sí, en verdad, yo les digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Estos capítulos 5, 6 y 7 hablan de cómo es renovado el pacto con Israel. Comenzando en este verso 22 y continuando a lo largo del Sermón del Monte, la palabra mal traducida pero del griego debería ser leída y entonces, o por lo tanto, o sin embargo, o por qué. La palabra aramea, din, es una conducción de pensamiento y no un contraste o una negación de una verdad previa. Yeshua toma mucho cuidado en lo que nos dice. Escuchemos de nuevo. Usted oyó a los fariseos citar, pero lo que realmente quiere decir en términos de aplicación es: esto es lo que el Beit Din quiere decir. En esto, al conectar los dos procesos de pensamiento por separado, no quiere decir que la parte A se haya vuelto inválida o que haya sido removida por la parte B. Nuestro Adón Yeshua, al hacer uso de la palabra din, no está realmente negando ninguna parte de la Torá, pero sí de forma apropiada. El maestro explica la manera correcta y completa de cumplir el mandamiento al 100%. Con este principio debemos discernir y obedecer cada mandamiento del Brit Hadashah, del nuevo pacto. Yeshua HaMashiach guardaba el Shabbat y nunca lo violó, nunca lo quebrantó. Prescriben las escrituras que era costumbre de Yeshua guardar el Shabbat. Entonces, por la virtud del Ruach HaKodesh, volvió Yeshua a Galilea y su fama corrió por todas las tierras de alrededor y enseñaba en sus sinagogas y por todos era alabado. Y llegando a Nazaret, donde había sido criado, entró un día de Shabbat,
según la costumbre en la sinagoga y se levantó a leer. Esto lo tenemos en Lucas 4, 14 al 16. Por más que esto sea rechazado por los oídos cristianos, se hace necesario repetir las palabras del historiador Geza Bemes. Yeshua es judío y no cristiano. Jesús y el mundo del judaísmo. Esto es un libro que tiene esta enseñanza en la página 11. Como judío, nuestro don Yeshua frecuentaba las sinagogas y no iglesias, las cuales no existían, ya por el hecho de que estas Yeshua no fue nunca una iglesia cristiana, ya sea por el hecho de que, aunque existieran, Yeshua no iba a compartir el paganismo instalado en el cristianismo. Tenemos que entender esto. Como judío, Yeshua guardaba el Shabbat, número 1, e incluso después de su muerte, nunca ordenó que se hiciese la alteración de este día de cambio del Shabbat al domingo. Yeshua era llamado constantemente Rabí. Nos lo marca Mateo 23:7, Lucas 10:39 y en muchas más escrituras. Rabí significa profesor, maestro, un título semita que más tarde se hizo conocido como rabino. Entonces, Yeshua fue un rabino, idea compartida por Bultmann al afirmar que Yeshua vive de hecho como un rabino judío. Es que Yeshua es judío. Como tal, ocupa su espacio de maestro, de profesor en la sinagoga, donde reúne a sus discípulos a su alrededor. Hay más pasajes que comprueban que Yeshua guardaba el Shabbat. Por ejemplo, vamos a leer Marcos 6, del 1 al 2. Y partiendo de allí llegó a su patria y sus discípulos lo dijeron. Y llegando el Shabbat, el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos al oírlo se admiraban diciendo: ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría tiene éste? ¿Cómo le fue dada tal sabiduría? ¿Y cómo se hacen tales señales y maravillas por sus manos? Y sucedió también en otro Shabbat que entró nuestro don Yeshua en la sinagoga y estaba enseñando. Y había allí un hombre que tenía la mano seca, la cual le fue sanada. Esto lo tenemos en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 6. Y Yeshua enseñaba en Shabbat, sábado, en una de las sinagogas, Lucas 13:10. Ahora bien, si es verdad que los discípulos de Yeshua estudiaban las escrituras en los Shabbatot, los sábados, nosotros que creemos en nuestro don Yeshua, debemos hacer exactamente lo mismo y santificar, guardar este día Kadosh ordenado por Elohim. También tenemos otra cuestión interesante. Vimos en el Tanakh las primeras escrituras, como se denomina en el cristianismo, el antiguo pacto, la violación del Shabbat, la cual es considerada un pecado gravísimo. Si Yeshua hubiera profanado el Shabbat, entonces habría pecado y no hubiera sido kosher, apto para ser Mashiach. Tenemos que entender esto. Yeshua no pudo quebrantar el Shabbat y no pudo pecar en ningún momento, sino nuestra redención sería falsa y nula, y el Padre nunca le hubiera resucitado de los muertos. Algo de sentido común y lo cual es obvio.
Así que sabemos que Yeshua nunca pecó. Esto nos lo dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. Por lo que se llega a la conclusión obvia de que nunca transgredió el mandamiento del Shabbat. Yeshua cumplió el Shabbat a rajatabla, como decimos en España. En algunos casos, algunos cristianos creen que Yeshua profanó el Shabbat porque realizó sanidades milagrosas en este día y expulsó demonios. Tenemos en el libro de Mateo, capítulo 12, 9, Marcos 3, de 2 al 5, Lucas 6, del 6 al 11, Juan 7, 19, 24, en fin, hay muchísimas escrituras donde esto lo podemos ver. No hay ningún mandamiento en las escrituras prohibiendo la realización de sanidades y expulsión de demonios en Shabbat. Luego, si no hay prohibición de tales cosas, estas actividades son lícitas y no constituyen de ninguna manera la transgresión del cuarto mandamiento dado por Elohim en el monte Sinaí a los Benei Israel. En muchos episodios, los fariseos acusaban a nuestro Adón Yeshua de no respetar el Shabbat en razón de las sanidades promovidas. Sin embargo, como ya se ha dicho, no hay nada en las escrituras prohibiendo la práctica del bien. El Shabbat es dado para vida. Los mandamientos han sido dados para que tú vivas. Y la Torá ha sido dada para que tú puedas vivir de acuerdo a la verdad y la voluntad del Eterno. Así que, por el contrario, el Eterno anhela que se haga el bien al prójimo, sea cual sea el día, incluso en Shabbat. La vida está por encima del Shabbat. Los críticos de Yeshua plantearon la siguiente pregunta: ¿está permitido curar en el día de Shabbat? Yeshua rechazó la acusación que tenemos en el libro de Mateo 12:10. La rechazó con una pregunta retórica. ¿Está permitido en Shabbat hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o matar? Yeshua quiso enseñar que no se permite practicar el mal, ni herir ni matar en Shabbat o en cualquier otro día. También se debe enfatizar el acto positivo de hacer el bien, o sea, salvar la vida. En Shabbat no se permite la realización de trabajos, lo que llamamos melajá. Esto lo tenemos en Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Sin embargo, las curaciones promovidas por Yeshua no se consideran trabajo, sino actos sobrenaturales, milagros del poder de Elohim encarnado en Yeshua. Se citan porciones del ministerio del historiador Gesa Vermes, profesor de la Universidad de Oxford, y nos cuenta así este profesor. Resumiendo, de acuerdo con las palabras escritas por Mateo 12:12, en los labios de Yeshua, que decía así: es lícito practicar el bien en Shabbat. Todo el debate, sin embargo, parece ser una tempestad en un vaso de agua, ya que ninguna de las sanidades de nuestro Adón Yeshua demandaba trabajo, hacer melajá, que eran los trabajos que se hacían en el santuario. Su poder era tal que eran operadas por medio de la Davar Elohim, la palabra de Dios, o como máximo por la imposición de sus manos u otro contacto
físico simple, como la imposición de manos. Esto lo tenemos en el libro con el título de La religión de Jesús el judío, en el capítulo 29. Tenemos que recordar que la tradición judía interpreta correctamente las escrituras en el sentido de que es posible realizar trabajo en el día de reposo, en Shabbat, para salvar la vida. Te vuelvo a repetir que la Torá ha sido dado, la instrucción divina ha sido dada para vida, y así que tú puedes salvar una vida en el día de Shabbat. En otras palabras, existiendo conflicto entre el deber de guardar el Shabbat y el deber de salvar la vida, este último debe prevalecer. La consideración por la vida prevalece sobre el Shabbat. Esto lo tenemos en el tratado Yomá 85b del pueblo de Israel. En Melquitá, Rabí Natán afirma igualmente que la vida es superior al Shabbat. Bueno, estamos de acuerdo, vamos bien. Veamos qué es lo que dice el Rabí Mequiltá. El Rabí Natán. Por lo tanto, los hijos de Israel guardarán el Shabbat y lo observarán de generación a generación. Éxodo 31:16. Un Shabbat puede ser profanado para que se puedan guardar muchos otros Shabbatot, el plural de Shabbat. Los textos seleccionados de Yomá y Melquitá son relevantes para entender el pensamiento de Yeshua. En el episodio en que sus discípulos, y no Yeshua, arrancaron espigas y comieron, que lo tenemos en el libro de Gilel, Lucas, capítulo 6, verso 1, el argumento que Yeshua nos da es que el hambre puede llevar al hombre a la inanición y a la muerte. Así que esto es un peligro para la vida del ser humano. Así que, por lo que aliviar el hambre es más importante que el Shabbat. ¿Entendemos esto? Tal como lo entendieron David y sus soldados hambrientos en 1 Samuel, capítulo 21, del 1 al 7, cuando comieron de los panes de la proposición que le dio el sacerdote. Yeshua afirmó que él es el amo, el Adón del Shabbat. Esto lo tenemos en Mateo 12:8. Si Yeshua es el Adón, nosotros somos sus siervos. Si nuestro Adón obedeció el mandamiento de Shabbat, nosotros también debemos obedecerlo. Los siervos no pueden ser mayores que su amo. También hay otro sentido que se le da a la expresión el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Adón incluso del día de Shabbat. Esto se refiere al hecho de que el Shabbat fue creado para el hombre y no al revés, no el hombre para el Shabbat, tal como ya hemos explicado al inicio de este estudio. El Shabbat fue instituido por el Eterno para el beneficio del ser humano y no para ser un yugo o una piedra de tropiezo en nuestras vidas. Tiene que ser una verajá, una bendición. Tenemos un pensamiento que está en consonancia con el Talmud. El rabino Jonathan ben Yosef dijo: pues el Shabbat es santo para vosotros. Éxodo 31:14, es decir, es puesto en sus manos, no ustedes en sus manos. Yomá 85b. A la luz de la conclusión se resalta que a la luz de las Escrituras, Yeshua guardaba el mandamiento del Shabbat
y nunca dijo que éste sería sustituido por el domingo. Tenemos que entender que Roma ha cambiado la tradición, ha cambiado y se ha desconectado total mundo de la raíz hebrea de nuestro Adón Yeshua. Bien, desde el 325, cuando Constantino, con su amada madre, creó el mundo católico cristiano, separándose del mundo hebreo de Yeshua. Esto, para que quiera saber más, hay mucha información para que pueda estudiar. El cristianismo fue creado por el emperador Constantino, porque había tal número de creyentes en Yeshua que Constantino no podía pararlos. Y cada vez este movimiento en Yeshua, tanto de gentiles como de hebreos, crecía cada vez más. Y como se suele decir, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así, tenemos que acordarnos. El Shabbat viene desde el día séptimo de la creación ordenado por el Eterno en el huerto del Edén. Una vez más, es dado en las tablas a Moshe Rabenu en el Sinaí como el cuarto mandamiento, primeramente para Israel y todos para aquellos que quieran guardarlo. Isaías 56. Tenemos esa lectura donde nos podemos apoyar, tanto para el judío como para el griego, para el hebreo como para el gentil. Esto quiero que quede claro entre nosotros. Si tú haces algo, tiene que ser de bendición y no de piedra de tropiezo. Santificar el Shabbat es algo muy importante, porque el Shabbat te guarda, el Shabbat te transforma y el Shabbat te eleva a los lugares celestiales de nuestro padre Jacob, como dice Isaías 58. Bien, ahora vamos a entrar en muchas... vamos a tratar de dilucidar o de explicar algunas de las preguntas que la gente nos hemos hecho durante mucho tiempo, hermanos, hermanas, y de cómo se debe santificar Yom Shabbat, de cómo guardar este día de reposo. Vamos a empezar por algo sencillo. Empezamos por el primer paso. ¿Cuándo comienza el Shabbat? La respuesta es la siguiente. El Shabbat comienza desde la puesta del sol del viernes y va hasta la puesta del sol del sábado. Por lo tanto, el Shabbat comienza la noche del viernes y termina la noche del sábado. Luego, los horarios del Shabbat varían cada semana, ya que dependen de elementos de la naturaleza. De acuerdo con la tradición judía, el Shabbat se inicia en el momento en que la puesta del sol del viernes a la caída del sol, el sexto día se vuelve visible la primera estrella y cerrándose en la puesta del sol del sábado, séptimo día cuando se ven 3 estrellas. Una pregunta que todos también nos podemos hacer de vez en cuando, para que no sea piedra de tropiezo y para que sea de bendición. ¿Cuál es el propósito del Yom Shabbat? ¿Cuál es el propósito del día de reposo, el día de descanso? El Shabbat es un día santificado para que el hombre se abstenga de trabajo y de las actividades seculares. A la vez se consagre aquel día exclusivamente, que tú lo apartes, lo santifiques para el Eterno. Es un día de comunión del cielo con la tierra, de el Eterno con el ser humano. Y por tal motivo no es un yugo, sino un día especial de servicio y adoración. Así como de descanso físico también,
Porque nuestra mente, cuando nosotros estamos edificando nuestro Ruach, el Ruach HaKodesh, estamos centrados en la voluntad de Hashem, y Él nos vivifica y fortalece todo nuestro cuerpo. Conforme disponible a la Torá, el Shabbat es una festividad semanal, infiriéndose de ahí que es un día de alegría, regocijo y felicidad para el Eterno, para la persona, para tu familia y para la comunidad de creyentes en Yeshua. El Shabbat huye del propósito aquel que murmura en este día, o se afana para el que el Shabbat se acabe rápidamente, aún en consonancia con la Torá. Guardar el Shabbat es una señal de alianza del pacto eterno entre Elohim y su pueblo. Tú solamente piensa una cosa. Israel, como que ha tenido tantas diásporas, ha sido expulsado de su país, ha sido perseguido, machacado, pero realmente una nación tan pequeña y un pueblo tan pequeño, ¿qué es lo que le ha guardado? Una de ellas es el Shabbat. Que nunca se te olvide, porque el Shabbat te santifica y te aparta y te hace subir a los lugares celestiales donde Adonai está. También tenemos otra pregunta que todos nos podríamos hacer. ¿Cómo debo guardar el Shabbat? Shabbat es día de servicio y a la bodá y de fiesta al Eterno, rompiendo la rutina del día a día. Entonces, antes del Shabbat, prepararé los alimentos. El viernes, en el día de preparación, los prepararé y me reuniré en casa con la familia y, si es posible, con los amigos, hermanos, para cantar alabanzas al Todopoderoso y estudiar las escrituras, tanto del Tanakh como el Brit Hadashah, donde Yeshua, Elohim, se hizo carne y se manifestó y se hizo tabernáculo entre los hombres. Debemos orar para exaltar la grandeza y magnificencia de Adonai por este hecho, para agradecer su gran bondad y por causas diversas. También podemos orar por los enfermos, por los necesitados, por todo lo que el mundo desecha y corrompe. Somos guerreros, somos atalayas, los cuales debemos defender día tras día la emuná shelema, la verdadera fe en Yeshua HaMashiach. Tenemos también que disfrutar de momentos de comunión con la familia y con los amigos, que incluyen comidas sabrosas en el día. En fin, Shabbat es un día de adoración, comunión, unión con el Eterno espiritualmente, que nos vienen las bondades, nos vienen sin darnos cuenta, son bendiciones a los cuales hemos sido llamados, que se representan cuando nosotros entramos en la obediencia del Shabbat, como el Eterno quiere. Y como la Escritura te dice, tú recibirás bendición. El Shabbat es un día de adoración, quedando libre el discípulo de Yeshua para adorarle, en espíritu y en verdad, adoptando actividades que edifiquen y glorifiquen el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Otra pregunta que también tenemos muy común es la siguiente: ¿puedo trabajar en Shabbat? Mucha gente se pregunta si esto es posible o no. Bien, la Torá prohíbe el trabajo secular en Shabbat. Esto lo tenemos de Devarim, capítulo 5, del 13 al 5. Pues este es el día de descanso, de dejar de hacer, instituido por Elohim, el Todopoderoso. Sin embargo, existen actividades humanas que son admisibles, pues
protegen valores superiores al propio Shabbat, lo que acabamos de hablar al principio del estudio, la vida. Por ejemplo, un médico puede atender a un enfermo en Shabbat, pues la vida prevalece sobre el Shabbat. Tú puedes ir, si tu familiar, si tu amigo, si tu hermano está en un hospital, está enfermo, puedes ir a visitarle un día de Shabbat. Si tu padre o tu madre necesitan un medicamento, tú puedes salir a comprar ese medicamento cuando tu padre te llama, o tu mamá, o tu hermano, o un amigo te llama y te necesita. Tú puedes atenderlo porque la vida de la persona está por encima del Shabbat. Así que también si vamos a ver si una nación fuera atacada militarmente en día de Shabbat, los militares podrían promover la defensa en ese día. Ahora ya entendemos por qué. Porque la vida prevalece por encima de todo. El soldado está protegiendo la vida de la población y tiene que proteger a su pueblo. Un maestro de Torá puede enseñar las escrituras en el Shabbat. Hemos visto muchísimas veces nuestro Adón Yeshua cuando hacía esto. Esto no es una actividad secular, ni mucho menos. Es una actividad que te conecta con el cielo. Y el Ruach HaKodesh te bendice. Bendito sea su glorioso nombre. Por otro lado, sería ilegal la enseñanza de disciplina secular. Como por ejemplo, ¿qué vamos a decir? Matemáticas o estudiar algo secular, un libro de geografía o ponernos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con el día de Shabbat y son temas seculares. Así que, por norma general, el trabajo secular está prohibido en Shabbat, solo siendo posible el ejercicio de raras profesiones que atienden a valores superiores al Shabbat. Así que esto quiere decir que esos valores están por encima del Shabbat, siendo la vida la que prevalece por encima del Shabbat. Y también, y si mi trabajo secular recae en Shabbat, ¿qué debo hacer? Porque aquellos que viven o vivimos en la dispersión, no vivimos en Eretz Israel. Tú, si vives en Eretz Israel, cuando va a empezar el Shabbat sobre las 12 más o menos de mediodía, la 1, tienes personas, tienes ya, vamos a decirlo así, hermanos que salen y tocan el shofar por las calles para que todos los negocios y todo se vaya cerrando para el día de preparación. Bien. Y luego tú ya tienes el día de preparación durante todo el viernes para preparar los alimentos y todo está cerrado, los comercios, las tiendas, y no se trabaja en Eretz Israel. Pero los que estamos en la diáspora es diferente. Si tú trabajas en una empresa donde no te queda otra que trabajar el Shabbat, porque tienes que sustentar a tu familia y no son un país que se guarda el Shabbat, entonces tú tienes que entender, y por favor, amado hermano, amada hermana, no tienes que autoflagelarte porque no estás quebrantando el mandamiento. Tú estás otra vez proveyendo alimento, sustento para tus hijos, para tu esposa, para que tú puedas seguir avanzando. En Occidente, en muy pocos sitios se guarda el día del Shabbat y esto tenemos que entenderlo. Así que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico de casi todos los países, el trabajador tiene derecho a reposo semanal remunerado.
Preferente los domingos porque en Occidente normalmente la mayoría son países cristianos donde se cambió el día del Shabbat, el día de reposo, por el domingo que lo cambió Roma con Constantino y toda su prole. Es decir, por regla general el día de reposo es el domingo. Sin embargo, es posible que el empleado o el trabajador descanse otro día. Si tú puedes decirle a tu jefe que quieres trabajar el domingo para que puedas guardar tu día de reposo, pues también esta es otra solución. Entonces, la persona conversa, el que ha recibido a Yeshua, puede intentar negociar con el jefe para que descanse el sábado y no el domingo. Y si no es así, pues tampoco pasa nada desde mi punto de vista cuando tú, con tu corazón, estás intentando cambiar el día de descanso al Shabbat con tu empresa, con tu jefe, pero no es posible. Porque hay que ser sinceros, hay que hablar y hay que ser luz y no tener miedo de expresar nuestra fe. Si miramos alrededor nuestro con todo lo que está pasando, tanto el mundo islámico y todo lo que está sucediendo, tenemos que estar fortalecidos en el espíritu y decir lo que creemos en nuestros lugares de trabajo. Así que si tu jefe es inflexible, exigiendo el que tienes que trabajar en Shabbat, debemos orar, ¿no? Para que el Eterno te abra un hueco y que ese corazón sea de alguna manera emblandecido para que Él te dé acceso a que tú puedas trabajar el domingo y no en Shabbat. Ahora también vamos a tocar otro punto. Si, por ejemplo, tú eres un empresario, tienes una pequeña empresa o eres un directivo, tienes una gran empresa, la pregunta es la siguiente, ahora lo vamos a ver desde el otro lado. ¿Puedo ordenar a mis empleados que trabajen en Shabbat? La respuesta es no. Porque tú tienes la potestad y sencillamente tú no puedes imponer a tus trabajadores, siendo creyente, incluso estando la dispersión en la diáspora fuera de Israel, que trabajen en Shabbat. Eso lo tenemos en el libro de Devarim 5, 13 al 15. Esta es otra pregunta que también muchas veces la confundimos, pero tenemos que tener claro qué sucede con esto. ¿Se puede cocinar en el Shabbat? La respuesta es no. Radical. Todos los alimentos que se consumen en Shabbat deben prepararse en el día de reposo. Shemot 16:23. Te lo repito. No se puede cocinar el día de Shabbat, pues este día está apartado para el Eterno, único y exclusivamente. También de esta cuestión nos surge otra duda. Si ya he preparado los alimentos en el día sexto, en el día de preparación, ¿solo puedo calentarlos en Shabbat? Muchos grupos de hermanos de judíos en el Israel entienden que no es lícito calentar los alimentos, mientras que otros creen que sí es posible. El mero calentamiento, por ejemplo, de calentar la comida en microondas, es correcto, porque tú no estás encendiendo fuego. Bien, la prohibición que tenemos es de encender fuego. Voy a explicar el por qué no se puede encender con fuego. Cuando el Eterno creó el universo, creó el mundo, creó todo con el poder de su mano, por llamarlo de alguna manera, utilizó el fuego. Y el fuego lo que hace dentro de la creación altera los materiales y los cambia. Por eso nosotros no podemos cocinar, no podemos usar fuego, encender fuego, y la Escritura dice así: y no encenderás fuego en ninguno de tus asentamientos, y no se trabajará.
y al que lo haga morirá. Eso estamos hablando cuando el Eterno le dio a Moshe este mandamiento. Así que cuando tú tienes la comida ya cocinada del día anterior, sí puedes recalentarlo, vamos a decir así. El microondas sí puedes utilizarlo para calentar la comida. El mandamiento debe ceder para proteger valores más relevantes. Por ejemplo, si un mendigo necesita comida en Shabbat y usted, amado hermano o amada hermana, ha consumido lo que había en su casa, sería bueno preparar alimentos para servirle. Sabemos que la condición de la vida está por encima del Shabbat, ya que es lícito hacer el bien en el Shabbat. Así nuestro Adón Yeshua no lo mostró con sus hechos y en la Escritura está. Así dice la Escritura, escrito está. Además, daremos testimonio de la misericordia, la cual prevalece sobre el Shabbat. También otra pregunta que, esto se hace, que es muy común, pero es necesaria aclararla. ¿Puedo realizar actividades recreativas que no sean espirituales en Shabbat? Pues, nuevamente, volvemos al no. No se puede. Por ejemplo, practicar deporte, fútbol, voleibol, irte a patinar, jugar al tenis, natación, no puedes. Videojuegos, estar con el teléfono, participar en actividades recreativas no espirituales está totalmente prohibido. Shabbat es el día de adorar y exaltar al Eterno, absteniéndose de las tareas comunes. Tenemos 6 días donde esas tareas, tú quieres hacer deporte, tú quieres jugar a los videojuegos, tú quieres quedar con amigos, pero ese día de Shabbat es único y exclusivamente para Akadosh Baruj Hu, para el Creador del universo. Y no hay excusa porque has tenido 6 días para hacer todo lo demás. Solamente ese día es el que tienes que guardar para obedecer por amor a tu Creador. Por otro lado, también tenemos algo que nos da el Eterno, lo cual es que nosotros podemos danzar delante de Hashem con expresión de agradecimiento y alabanza. Así como hizo nuestro David Amelech, el rey David, como practicar juegos recreativos en las Escrituras. ¿Vale? Hay muchos juegos, hoy tenemos quiz, tenemos tarjetas, tenemos cuestionarios, preguntas, que son juegos edificados y basados en temas bíblicos espirituales. Otra pregunta que también las amas de casa y hoy todo creyente se podría hacer sería la siguiente. ¿Podemos hacer actividades domésticas en el Shabbat? Barrer, limpiar, lavar los platos, bueno, en fin, ya sabemos, ¿no? Pues tampoco se pueden. Esto está prohibido, el ejercicio de actividad doméstica para que el tiempo de adoración y servicio al Eterno no sea limitado y le robemos el tiempo a el Eterno. Ese día ha sido dado para santificar y glorificar, acercarnos. Entendamos que tenemos a nuestra diestra a Yeshua sentado, cenando, gozándose a nuestro lado en el día de Shabbat. Así que la actividad doméstica tiene que ser, no se puede hacer nada hasta que termina Yom Shabbat, el día del Shabbat. Hay situaciones excepcionales, las cuales son rarísimas, en que hay valores superiores. Sería posible la esporádica actividad doméstica,
Ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Algún necesitado aparece en tu casa en el Shabbat y hay que prepararle algo de comer. Bueno, pues eso es correcto, porque volvemos que la vida prevalece y está por encima de Yom Shabbat, el día del Shabbat. Entonces, si todos los platos que tienes están sucios, pues entonces sería lícito, aparte de cocinarle o calentarle algo, habría que lavar unos platos, unos cubiertos, para que esa persona comiera adecuadamente. Esto es una hipótesis, ¿no? Pero tenemos que entender que el amor al prójimo prevalece al Shabbat. Otra pregunta que también nos podríamos hacer todos los creyentes. ¿Puedo hacer compras en el Shabbat? Igualmente decimos no. Las escrituras lo prohíben cualquier tipo de actividad comercial en Shabbat. Éxodo 16:27, Nehemías 13, del 16 al 18. Estas actividades de compras, de transacción monetaria, las compras en cualquier sitio, están prohibidas. Pero volvemos a lo de antes, hay casos excepcionales donde sería posible comprar en el Shabbat con el objetivo de proteger otros mandamientos más elevados. Como he dicho antes, si algún enfermo en su casa repentinamente sería lícito comprar el remedio de la farmacia, ir a comprar un medicamento. Estos son casos diarios, porque la salud prevalece sobre el Shabbat. Si no se tiene una emuná necesaria para orar por la salud del enfermo para que sea sanado, pues es correcto. También algún necesitado, pasando hambre, aparece en su casa y usted no tiene nada que ofrecer. No tiene alimentos, han terminado todo lo que tenían de la comida para Shabbat, pues sí sería posible comprar alimentos para saciar el hambre del necesitado. Esta es una enseñanza básica que nuestro Don Yeshua nos enseñó. Es lícito hacer el bien en el día de Shabbat. Mateo 12:12. Esta es otra pregunta que se hace, y es una pregunta pues algo delicada, pero yo voy a dar mi entendimiento. ¿Puedo tener relaciones sexuales con mi esposa, con mi esposo, relaciones maritales? Yo creo que sí. Las relaciones lícitas sexuales dentro del matrimonio son fuentes de placer a los cónyuges, ya que el Yom Shabbat es una fiesta y un día de alegría. El judaísmo llega incluso a recomendar la práctica de este hecho en el matrimonio en este día. La siguiente pregunta que tenemos también con su respuesta es: ¿puedo viajar en el día de Shabbat? Tenemos otra vez la contestación negativa que dice no. Éxodo 16 del 29 al 30, pues el viaje implica ruptura al principio del reposo y termina por robar un tiempo precioso de adoración, alabanza y servicio al Eterno. Siempre estamos hablando que si tú tienes que viajar para ir a tu comunidad o vas a viajar a casa de unos hermanos para celebrar el Shabbat, es correcto que tú puedas viajar. Otra cosa es que tú digas: me voy de vacaciones en el día de Shabbat. Bien, lo que te quiero decir es que tú no tienes por qué quedarte atrapado en tu casa, porque tú puedes desplazarte al lugar donde vayas a congregarte, unirte con tus hermanos, amigos, y puedas celebrar el Shabbat. Así, es lícito el desplazamiento para ir a la comunidad. También para visitar a enfermos, para guardar el Shabbat en la casa de familiares amigos, para hacer tefilá, para llevar la verdad de Yeshua y enseñar su Torá. Estas son formas admisibles.
los desprendimientos que se relacionan con el propio cumplimiento del Shabbat. Todo lo que va unido al Shabbat, lo que hemos tocado en la primera parte de nuestro estudio. O con la promoción del bien al prójimo. Por otro lado, se prohíben viajes para fines de trabajo secular o por ocio, como acabo de decir. ¿Puedo visitar a enfermos en Shabbat? Sí, porque es lícito hacer bien el Shabbat, Mateo 12:12. ¿Puedo ayudar a los necesitados en Shabbat? Sí, porque es lícito hacer el bien en Shabbat. ¿Estoy obligado a seguir las tradiciones judías sobre el Shabbat? No. El judaísmo tradicional ha inventado muchas prohibiciones. La halajá en el judaísmo es una piedra de tropiezo y cuando nuestro Adón Yeshua vino, exhortó a sus hermanos fariseos porque ponían por encima las tradiciones de los hombres a la verdad de la Torá. Todo tipo de enseñanza tiene que ser filtrada con la Escritura, porque si no se convierte en un yugo antibíblico. Los rabinos prohíben que durante el Shabbat la persona tome algún objeto que cayó en el suelo, que lleve la llave de casa en su bolsillo, que corten papel higiénico, que aprieten el botón del ascensor, que encienda la luz de su casa, en fin, son miles de leyes halágicas que ellos han inventado y ahí están, y las cuales no son compatibles con la Torá. Siempre tenemos que confrontar lo que tenemos delante con la Escritura. Y si pasa la Escritura de la Torá, Baruch Hashem, seguimos hacia adelante. Sin embargo, existen tradiciones sobre el Shabbat que armonizan con la Torá y que pueden ser seguidas. Tenemos un ejemplo. A pesar de que la Biblia no habla expresamente sobre el estudio de las Escrituras en el Shabbat, existe la tradición del pueblo judío de realizar este estudio, lo que es loable y recomendable. Bien, aquí podemos discernir y identificar que esto sí está de acuerdo a la Escritura. Siguiente pregunta. ¿Puedo ver la televisión en Yom Shabbat? La respuesta es, si lo que estás viendo es para una elevación o mejora espiritual, por supuesto que sí. Si el convertido o el creyente ve películas o programas que edifiquen la fe, no hay ningún tipo de problema. Sin embargo, deben rechazarse películas o programas mundanos que propaguen los valores contrarios a nuestra emuná. Recordando que casi todo el entretenimiento es basura espiritual cocinada en la coctelera de Satanás. ¿Puedo utilizar mi computadora en el Shabbat? Esta es otra pregunta. Desde que se usa para estudiar las Escrituras o para predicar la palabra en las redes sociales, esto es correcto, porque el uso de su portátil o el ordenador en actividades de este tipo, pues dan una gran ayuda y puede llegar muchísima luz a todos los creyentes. Nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que tenemos y vamos a hacer en el día de Shabbat. Y si tú acabas de empezar en este mundo y necesitas apoyo, pues sencillamente apóyate en tus hermanos mayores, en tus líderes, que ellos te darán la corrección. Ellos te darán las pautas para seguir y vivir de una forma correcta. Pero yo te aconsejo que tú cojas la Torá, veas la vida de Yeshua y lo que está escrito y todo lo que no pase el filtro, que mejor lo deseches. Así que yo te quiero decir con esto
que muchas gracias por escuchar este estudio. Espero que te haya gustado, porque estudio del Shabbat, hay mucha gente que lo puede tomar como piedra de tropiezo. Pero el punto de todo esto que nosotros tenemos que entender es el Shabbat es una bendición que te santifica y que te aguarda. Te guarda y te aparta del mundo, aunque sean durante 24 horas. En el momento que tú doblas tu rodilla y entras por la puerta estrecha, la obediencia, después de la obediencia, viene la bendición. Así que no intentes hacer de menos el día de Shabbat. Y amados, si os ha gustado este estudio, os recomiendo, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, por favor, dejadme por un correo electrónico las preguntas que tengáis. Y al que le haya gustado este estudio, por favor, dale al like o me gusta. Y si quieres, suscríbete. Os quiero dar gracias a todos mis amigos y hermanos y muchas bendiciones. Así que vamos a seguir. Ya me despido de ustedes, de todos ustedes, para que tengan un buen día de Shabbat. Quiero dar un abrazo, quiero antes despedirme para hacer una oración. Bendito eres tú, Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido poder estudiar tu Shabbat, tu misericordia y tu amor, Señor. Bendito eres tú, Señor, que creaste el universo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias por tu Hijo Yeshua, al cual vino al mundo, Señor, y entregó su vida por todos nosotros. Gracias por el Cordero inmolado, Señor, que nos compró a precio de sangre. Bendito eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, que por tu misericordia, por tu gran nombre, Señor, por tus pactos y promesas que has realizado con tu pueblo Israel, Señor, que tu Torah, que tu palabra, que este mensaje llegue a miles y a miles de personas, Señor, para que puedan recibir y entender esta bendición del día de Shabbat. Cada uno en su proceso, cada uno en su tiempo, para que tú vayas engrandeciéndote en sus corazones y tu Ruach HaKodesh pueda trabajar dentro de todos nosotros, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Adón Olam, porque sin ti no somos nada. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, pues amados, ya me despido de todos ustedes. Que tengan un buen día de Shabbat y que sean grandemente bendecidos. Shalom, shalom.